El medio público financiado con los impuestos de los franceses, France 24, y que va dando lecciones de ética a medio mundo desde que adquirió carácter internacional debido a las inyecciones de dinero del gobierno de Macron, ha atacado al gobierno salvadoreño y lo ha hecho sin ningún reparo en una entrevista deleznable al vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa. Una entrevista que de verdad no había por dónde cogerla. Hasta el propio Ulloa contestaba atónito a las cuestiones de la periodista. Lo mismo, ella creía que le iban a conceder el premio Pulitzer, que vete a saber, porque como está el panorama mediático actual, lo mismo hasta se lo dan. Pero vamos a ver la primera parte de esta entrevista que se dio en el marco de la pasada cumbre iberoamericana. Vean la primera parte. Usted viene en representación de un país que ha estado en el centro mediático y también en el centro de las críticas. Bueno, de las críticas de algunos medios tendenciosos. El País de España es un periódico que tiene una campaña permanente contra el presidente Bukele y contra su gobierno, pero al revés, hemos tenido la mayor aceptación en todas partes. Entonces, ¿ha habido países que se le han acercado en el marco de esta cumbre a felicitarle? Bueno, no era ese el objetivo porque no estamos acá para tratar haciendo relaciones públicas. ¿Y cuándo, precisamente en relación a esta oficina que ustedes han anunciado que van a abrir en Haití, cuál sería exactamente la función y cuándo la van a abrir? Bueno, se va a abrir cuando terminemos las conversaciones entre las cancillerías para establecer los protocolos de intercambio, garantías diplomáticas. ¿Van a enviar ustedes efectivos militares o policías de El Salvador ahí? No, ¿a qué se le ocurre eso? ¿Y qué les van a enseñar? Por favor, vamos a ver. Es que es de risa. ¿Pero qué piensa? ¿Que está hablando con la resurrección de Hitler? ¿Que han instaurado el Tercer Reich en El Salvador? Hasta el propio vicepresidente salvadoreño respeta que en qué cabeza cabe que envíen a una oficina de cooperación en Haití militares y policías. La periodista de ideas preconcebidas, por supuesto, le pregunta eso porque cree que está hablando con un tirano de un régimen militar. Está tan mal informada o tan adoctrinada que ella se sienta y comienza a hacer preguntas desde su superioridad moral. Falsa superioridad moral, por cierto, porque tiene esa actitud de estar a la defensiva. ¿Qué pasa? ¿Está enfadado el medio France 24 porque han encerrado a las maras y El Salvador está cerrando con 0 asesinatos estos últimos días de abril como nunca había sucedido? Y así, de hecho, lo ha reportado, lo vemos aquí en estos datos, la misma Policía Nacional de El Salvador en un gráfico donde se aprecia cómo en abril no ha habido ningún homicidio. Y después dirá la oposición que esos datos están manipulados. Bueno, pues si siga habiendo homicidios, según ustedes, señores de la oposición, sigan prorrogando el régimen de excepción para que se puedan salvar vidas, ¿no? Bueno, es lo lógico. Bien, pero sigamos con France 24, porque no sabemos si es que les molesta que se haya recuperado la paz y la tranquilidad o es que simplemente son defensores de los pandilleros. Ni qué decir tiene, y hay que decirlo también, que esta periodista es el último eslabón de este medio, que ahora pasaremos a analizar, porque es evidente que tenía una orden y debía responder a una línea editorial, y era la de dejar a Félix Ulloa en evidencia como si este político hubiera instaurado, como decimos, una dictadura. Pero desde luego que la única que ha quedado en evidencia ha sido ella, por indocumentada. Aunque vamos a continuar con la entrevista porque no tiene desperdicio las respuestas que le sigue dando a Ulloa, bueno, que le sigue dando Ulloa a este medio, al medio francés. ¿Para dónde se han ido? Pero usted habla de un trabajo que califican de impecable, sin embargo, que ha recibido muchísimas críticas por las vulneraciones que supone de ciertos derechos fundamentales. Y es que hay unas 3.500 habeas corpus, por ejemplo, pendientes de resolver. ¿Qué le dice a los familiares de estas personas? Bueno, yo no le puedo decir nada porque no lo han presentado el habeas corpus al gobierno. Usted es el representante de un gobierno que es el que ha aplicado este régimen de excepción. Sí, pero los habeas corpus se presentan ante la Corte de Justicia, la que va a resolver. Y cuando tú dices hay muchas, no sé cuál muchas, porque yo las que he oído son de 2 o 3 ONGs internacionales que hacen eco de las ONG de El Salvador. Impresionante la respuesta. Las críticas, otra vez con las críticas. ¿Las críticas de quiénes? ¿De los medios al servicio de Soros y sus colegas del Foro de Davos y del Partido Demócrata? ¿De las ONGs interesadas en que haya víctimas porque hacen de ello un negocio a golpe de subvenciones millonarias?
críticas de las élites que trabajan contra los ciudadanos y no defienden sus derechos vulnerados por los criminales. Ah, pero es que encima le pregunta por los habeas corpus al vicepresidente, creyendo que es él el que tiene que resolverlos. Vamos a ver, no es él, es la justicia, como bien le responde Ulloa. Si es que ni se entera de lo que está diciendo, no sabe ni cómo funciona la democracia. ¿Pero qué van a saber? Si es que no tienen ni idea. Y prueba de ello es la siguiente cuestión, vean. A hablar con las personas que están prisioneras en su llamado centro del confinamiento del terrorismo. Bueno, eso no depende tampoco de mí, es que eso, yo creo que hay una pequeña confusión en los periodistas que no conocen y no se informan y no estudian cómo funcionan los sistemas en los países. En este caso, los detenidos están bajo las órdenes de los jueces y hay varios tipos de jueces. Son ellos los que controlan el régimen de cómo están los detenidos, o sea, no es el gobierno. Siento que usted está pues muy convencido del que... No, desde luego que no estudian. No tienen ni idea, de verdad, que el nivel periodístico está por los suelos. Una reportera sabe que si quiere entrar a hacer un reportaje a un centro penitenciario, tiene que hablar primero con el director de prisiones. Yo lo sé, yo lo he hecho. Yo he hablado, he entrado en una cárcel en Alhaurín de la Torre, se piden los permisos al centro penitenciario en cuestión. O si no, a los jueces, según el caso, porque si se quiere entrevistar a algún preso en concreto, también hay que pedirlo al juez de turno. Pero fíjense cómo no tiene ni pajolera idea de lo que dice, que le pregunta al vicepresidente si va a permitir el paso de la prensa. Pero claro, es que lo estás tratando como un dictador, insisto, pese a que el 92% de los salvadoreños apoyan a Bukele, según los últimos sondeos. Sin embargo, este dato no le interesa a los defensores de la democracia, a estos demócratas. Vean ahora, porque vuelve a la carga con lo mismo, aunque hay que decir que la periodista ya está fuera de juego. De este régimen de excepción, a pesar de, pues eso, ¿no?, recibir muchas críticas de estar en el centro de atención mediática. Pero muchas críticas, cuando tú dices muchas críticas, quisiera que lo precisara, porque yo te puedo decir, no hay ninguna crítica, entonces estaríamos en percepciones. Yo creo que hay algunas críticas de algunos críticos que critican todo lo que hace el gobierno, y es entendible que una oposición... Siempre internacional, hablamos de Human Rights Watch, hablamos de gobiernos como por ejemplo, el de Colombia. Esas dos ONGs, esas son las dos ONGs, por eso no son muchas, son dos, las tenemos identificadas, porque no hay más, son esas dos, más que lo que diga Juan Papié en Washington o la señora que está en Amnesty en Londres, lo que dice la comunidad es nuestras, la gente que se siente liberada, que estuvo sometida a un régimen brutal, donde las asesinaban, donde tomaban a sus hijas como jainas. ¿Sabes qué es una jaina? Son esclavas sexuales que las iban a sacar de las casas y las tenían en las pandillas. La gente ahora se siente totalmente liberada, complacida y agradecida con el gobierno. Por eso es que el 92%, según la última encuesta, está respaldando eso. Entonces, ¿qué me estás repitiendo tú? Lo que dice el margen, la parte marginal de las opiniones, porque si tú consultas al pueblo salvadoreño, no hay críticas, hay reconocimiento y gratitud para el gobierno y para este plan. ¿Usted apoyaría que Bukele se retirara 6 meses antes de las elecciones para volver a representarse a los comicios y usted quedar en funciones durante ese tiempo? Me está preguntando si yo aceptaría que se cumpla la Constitución. Bueno, que suceda eso, que usted queda en funciones 6 meses y que él se volviera a representar. Eso está en la Constitución, pues te digo, hay un artículo, que es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, que es la norma que habilita al presidente para que se pueda presentar a un segundo mandato, siempre y cuando se retire 6 meses antes. La Constitución no habla de Bukele precisamente. No lo dice. Si usted apoya que Bukele se vuelva a presentar a las elecciones. Pero si ya lo dijo él, ya él anunció, y yo por supuesto. Espectacular la respuesta de Félix Ulloa. Por favor, que venga alguien con un recogedor y una escoba porque la ha dejado por los suelos. Pero vamos a ver, insistimos, ¿qué clase de periodismo es este que dice que Bukele no aparece en la Constitución? Pues claro que no. ¿Cómo va a aparecer? Aparecen las leyes, los artículos. Es que de verdad ya no sabía ni lo que iba a contestarle Ulloa. Pero, ¿por qué ven como una rareza que Bukele pueda volver a presentarse para repetir mandato? ¿No lo hacen el resto de países? ¿No lo ha hecho Macron, que se ha presentado por segunda vez? Y otra vez intentando, por cierto, hacerle ver que tiene muchas críticas El Salvador. Claro, el nuevo periodismo quiere retorcer la realidad a su antojo, que los titulares con los que inundan sus emisoras se impongan ante el deseo y anhelo de una sociedad como es la salvadoreña, que está encantada con volver a caminar por el centro de la capital. Vean estas imágenes que no le van a mostrar jamás en France 24 y ahora le explicaremos por qué.
Pues como decimos, ¿por qué está France 24 atacando a las políticas de Bukele pro derechos humanos? Porque eso sí es trabajar por los derechos humanos. El derecho a ir seguros, a disfrutar de la ciudad en la que viven, como hemos visto en esas imágenes. ¿Quiénes están detrás de esta cadena? Bien, pues France 24 está financiada principalmente por el Estado francés. Tiene un presupuesto anual, ojo, atención, de 80 millones de euros. Nació en 2005 y desde hace 5 años se emite a nivel internacional, lanzando un mensaje uniforme que se pliega y sirve a los intereses macronianos y por ende al del Foro de Davos. Como ven, lo hacen al igual que el medio alemán DW, que ha reforzado en los últimos tiempos su emisión, alcanzando una cobertura en Hispanoamérica y lanzando su canal a los 5 continentes en francés, inglés, árabe y español. Y es en Colombia donde tienen, por cierto, la sede para el público hispanohablante. Y es que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia cómo cadenas de noticias financiadas por gobiernos como la BBC o la misma DW están interesadas en imprimir un mensaje internacional uniforme y que no se diferencia del resto, marcando así la agenda internacional y dándole fuerza y presencia a un mismo mensaje. En el caso de France 24 tenemos a 2 directores generales nuevos. Uno es Álvaro Sierra, que se nombró hace unos años para cumplir con esos objetivos. Álvaro Sierra es el director que pertenece a la comunidad hispanohablante y tiene la sede, por cierto, France 24 en Colombia. Por otro lado, la directora general, la que atiende a los 5 continentes, es Vanessa Burggraaf. Ella estuvo en Bloomberg Televisión anteriormente trabajando en una de las otras cadenas de las que la periodista ha trabajado. Y así hablaba porque ella decía que tenía una gran apuesta por France 24 y una gran defensa de los valores de la democracia. Atentos, atentos a lo que dice. France 24 tiene una particularidad, es que es una cadena de servicio público que vehicula valores franceses. Y esa es la diferencia con otras cadenas en el continente. ¿Cuáles son los valores franceses? Los derechos humanos, la defensa de la democracia, la defensa de las minorías, la igualdad entre hombres y mujeres, que es muy, muy importante para France 24, y defensa de la laicidad. Pero también somos una cadena de grandes reportajes. ¿Defensa de los derechos humanos o de los pandilleros? ¿Defensa de las mujeres o la de sus violadores? ¿Defensa, señora Vanessa Burggraaf, de la democracia si El Salvador tiene un presidente elegido democráticamente? ¿No es eso? ¿Democracia para ustedes? ¿Defensa de las minorías, dicen? Bueno, en eso sí que tienen razón. ¿De las minorías criminales, como la de las maras? ¿Y la defensa de los valores franceses cuáles? ¿Los de Macron, el exempleado de la banca Rothschild, que marca y machaca a la población y les obliga a trabajar más y más años para poder cobrar una pensión miserable? Que tiene sumido además Macron a Francia en el engaño y está además asumiendo unos niveles de inseguridad, empezando por París, inimaginables. Los valores franceses que los encaminan hacia la pobreza y que ha provocado un enorme estallido social de los últimos días. ¿De esos valores franceses habla, señora Vanessa? Y con respecto a la delincuencia, hay que recordar que ha aumentado la delincuencia en Francia. Con respecto a España, ya van por el triple de asesinatos y 7 veces más violaciones. Las cárceles francesas del país llevan años con sobrepoblación y los delitos penales son mucho más habituales que en otras naciones. Pero vamos, no le hagan mucho caso a este titular porque en España vamos por el mismo camino. Entonces, ¿por qué France 24 no hace autocrítica? Sin embargo, van dando lecciones de valores al resto del mundo y sí, y lo hacen de esta manera. Del régimen de excepción que deja números preocupantes a todas las escalas, aunque mucha popularidad para el presidente Nayib Bukele, y esto lo recoge el medio El Faro.
Datos polémicos, números preocupantes, ¿cuáles? ¿Estos? Los datos de que han rebajado casi 4.000 asesinatos al año que había desde antes que entrara Bukele a menos de 400, que Abril ha cerrado, repetimos, con 0 homicidios. ¿Esos son los datos preocupantes? Pues preocupante desde luego es la infamia con la que se desenvuelven algunos periodistas actuales y la deriva de las cadenas internacionales financiadas con los impuestos de los franceses, como es el caso de France 24. Esos mismos franceses con economías domésticas cada vez más paupérrimas y que se ven obligados a financiar las mentiras articuladas desde las élites políticas y financieras occidentales, empeñadas, a la vista está, cada vez más en hacer hundir a la población para provocar que sean cada vez más dependientes de ellos. No lo olviden. Si quieres ver más información como esta, de eso tampoco te puedes olvidar de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para activar las notificaciones.